Hola amigos, vamos con la segunda parte de propiedades de la geometría métrica plana. Ya. Bien, y ahora vienen las definiciones de dos lugares geométricos muy importantes y que intervienen en muchísimas propiedades. Mediatriz de un segmento es la perpendicular a un segmento en su punto medio. Esa es la definición escolar. ¿Sí? Si teníamos un segmento y trazábamos la perpendicular por su punto medio, esa es la mediatriz. En otro video que explico cómo hacer trazados de mediatriz, bisectriz, paralelas, etc., van a ver cómo se traza con regla y compás. También está la definición como lugar geométrico. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. Quiere decir que cualquier punto que tomen sobre la mediatriz y lo unan con los extremos del segmento va a estar a la misma distancia. Y acá tenemos la definición de bisectriz de un ángulo. Supongamos que acá tenemos un ángulo y dice, es la recta que pasa por el vértice del ángulo. Supongamos que este es el ángulo, acá está el vértice, y lo divide en dos iguales. O sea, si trazo esa recta, este ángulo que está acá es igual a este que está acá. Y como lugar geométrico es el conjunto de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. O sea que cualquier punto que tomen sobre dicha bisectriz, si trazan la perpendicular a los lados del ángulo, esos dos segmentos van a ser iguales. O sea, cualquier punto que tomen sobre la bisectriz va a equidistar de los lados del ángulo. Bien, y ahora vamos a pasar a definir rectas y puntos notables de un triángulo, pero primero vamos a mencionar una propiedad interesante de la bisectriz del ángulo. Y arrancamos con una definición. Bisectriz exterior de un ángulo es interior a su ángulo adyacente. Supongamos que tenemos este ángulo y trazada su bisectriz interior, o sea, la de la definición anterior. Según lo que dice acá, la bisectriz exterior es la bisectriz del ángulo adyacente. El ángulo adyacente a este que yo marqué acá es este que está acá. ¿Se acuerdan que adyacentes eran los que estaban pegaditos formando 180? Si yo trazo la bisectriz de ese ángulo adyacente, va a quedar por acá. Esa sería la bisectriz exterior de este ángulo. Pero observen algo, esta es la bisectriz interior de este ángulo. Por lo tanto, de este ángulo, esta es la bisectriz exterior. O sea, simultáneamente ambas son bisectriz interior y exterior, pero de distintos ángulos. Si a este ángulo le llamo alfa, esta es la interior de alfa, esta es la exterior de alfa. Y si a este ángulo le llamo beta, esta es la interior de beta y esta es la exterior de beta. Y la propiedad que cumplen dichas bisectrices es que las bisectrices exteriores e interior de un ángulo son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados siempre. Bien, y ahora vamos a definir la altura de un triángulo como la recta perpendicular a un lado del triángulo por su vértice opuesto. Por ejemplo, si trazamos la perpendicular por A al lado BC, porque A es el vértice opuesto al lado BC, dicha perpendicular es una altura. También se le llama altura del triángulo al segmento determinado entre A y el pie de la perpendicular. Cuando nos referimos a hallar el área del triángulo, la altura es ese segmento, cuando uno dice base por altura sobre 2. Pero cuando nos referimos a altura, también se hace referencia a la recta que contiene a dicho segmento. Esta también, por ejemplo, es otra altura. Es la perpendicular por este vértice a este lado. O sea, el triángulo va a tener tres alturas. Y la altura incluso puede estar por fuera del triángulo. Yo para trazar la altura desde A tengo que prolongar, en este caso que es un triángulo oblicuo ángulo, tengo que prolongar al lado BC y trazar la perpendicular por A a BC y la recta queda exterior al triángulo. Y ya que estamos hablando de altura, vamos a definir ortocentro. Ortocentro es aquel punto donde concurren las alturas. Quiere decir que las tres alturas de un triángulo van a ser concurrentes en un punto. Vamos a trazar la tercera altura en este triángulo, la perpendicular por B al lado AC, y donde cortan las tres alturas en un solo punto, ese punto es el ortocentro. ¿Qué tal? No es necesario trazar las tres alturas, obviamente, para determinar el ortocentro. Por ejemplo, en este triángulo ya tengo trazada esta altura.
para trazar la altura desde B al lado AC, tengo que trazar la perpendicular así, por B al lado AC, y donde estas dos alturas se cortan, por acá afuera me quedó el ortocentro. Vamos a trazar la tercera altura para que lo vean. Para trazar la altura desde C al lado AB, tengo que prolongar el lado AB y trazar por C la perpendicular a dicha prolongación. Y acá comprobamos la concurrencia de las tres alturas, y como puede verse, el ortocentro, al cual le vamos a llamar H, puede ser interior al triángulo o exterior al triángulo. Y ahora definimos mediana de un triángulo. Es el segmento que une el punto medio de un lado con su vértice opuesto. Para marcar el punto medio, lo que es conveniente es trazar la mediatriz pinchando con el compás, por ejemplo en C y en B, hacen dos arquitos, tac tac, para arriba y para abajo, trazan la mediatriz y marcan el punto medio. Ese punto medio del segmento BC unido con A nos da una mediana. Y definiendo mediana podemos definir baricentro. Es el punto donde concurren las medianas. Quiere decir que las tres medianas del triángulo también son concurrentes y a ese punto se le denomina baricentro. Vamos a ubicar el punto medio de AC, supongamos que está acá, y lo unimos con B. Vamos a marcar el punto medio de AB, lo suponemos que está acá, lo unimos con C, y se le suele llamar G al baricentro, vamos a ponerlo acá. Ese punto G es el centro de gravedad de la figura. Quiere decir que si ustedes hacen un triángulo de cartón, trazan las medianas y sujetan con el dedo en el baricentro, ahí el triángulo va a estar haciendo equilibrio. Para pasar a definir circuncentro, que es el siguiente punto notable, vamos primero a definir circunferencia. Circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto llamado centro. O sea que si este punto, como me quedó horrible, es el centro, todos los puntos que se encuentran sobre dicho lugar geométrico están a la misma distancia. Equidistar quiere decir eso, que están todos a la misma distancia. Dicha distancia se llama radio. Bien, y definida la circunferencia, tenemos que las mediatrices de los lados de un triángulo concurren en un punto llamado circuncentro. Entonces, para trazar las mediatrices, como dijimos hoy, pinchan con el compás, por ejemplo en B y en C, hacen dos arquitos del mismo radio, uno para arriba y uno para abajo, los unen y ahí tienen la mediatriz. De la misma manera hacen la mediatriz de los demás lados. Yo lo voy a hacer a ojo. Supongamos que están acá las mediatrices, que son las perpendiculares por los puntos medios. O sea, esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Y el punto ese donde concurren, vamos a llamarle O, es el circuncentro del triángulo, que cumple además que es el centro de la circunferencia circunscripta, que es la que pasa por los vértices del triángulo. Quiere decir que si ustedes tenían que trazar la circunferencia que pasa por los tres vértices de un triángulo, trazan dos de las mediatrices, porque no es necesario trazar las tres. Si quieren trazar las tres, las trazan. Pinchan con el compás en O, abren el compás hasta que la abertura pase por uno de los vértices, por ejemplo por A, y con ese radio trazan la circunferencia y les tiene que pasar por B y por C. Quiere decir que si yo uno O con A, O con B y O con C, o sea, si unimos el circuncentro con los vértices del triángulo, esos tres segmentos son iguales por ser radios de la circunferencia circunscripta. Muy interesante, y ahora vamos a definir los puntos notables asociados a las bisectrices de un triángulo. Y hablé en plural porque van a ver que tenemos 4 puntos notables más. Uno es llamado incentro y los otros 3 llamados exincentros. Y esta se la voy a decir, ustedes la copian de lo que yo digo. Incentro es el punto donde concurren las bisectrices interiores de los ángulos de un triángulo. Entonces, para trazar la bisectriz, pinchan con el compás acá, hacen un arquito, pinchan en estos dos, hacen dos arquitos, donde se cortan, lo unen con C y ahí tienen la bisectriz interior. Hacen lo mismo con A y hacen lo mismo con B, y donde se cortan las tres bisectrices, dicho punto es el que se llama incentro del triángulo.
Dicho incentro además es el centro de una circunferencia llamada circunferencia inscripta, que no tiene nada que ver con la circunscripta del circuncentro. La circunscripta pasaba por los vértices. La inscripta es tangente interior a los lados del triángulo. Voy a trazarla lo mejor que pueda. Ustedes, para trazarla bien, si esto estuviera hecho con regla, trazarían la perpendicular por el incentro a uno de los lados del triángulo y ahí tendrían el radio, y con ese radio la trazarían y les tendría que quedar tocando los tres lados del triángulo por dentro. Y es muy poco probable que les quede perfectamente tangente a los tres lados. Tiene que estar pero sumamente preciso el trazado. Bien, pero recuerden que también definimos bisectriz exterior de un ángulo. Y vamos a hacer el triángulo un poco más chico para que entren acá los llamados exincentros. Acá tenemos un triángulo con las prolongaciones de sus lados, un triángulo ABC, y vamos a trazar de vuelta las bisectrices interiores. Las voy a hacer así medio a ojo, pero ustedes las tienen que hacer perfectas. Acá estaría el incentro, medio chosco. Y ahora voy a trazar las bisectrices exteriores, que eran las bisectrices de los ángulos adyacentes, o las perpendiculares a las interiores. ¿Recuerdan la propiedad? Bien, puedo trazar la perpendicular a la bisectriz interior, y acá lo mismo. La perpendicular y la perpendicular. Bueno, ahí tenemos más o menos las bisectrices exteriores en azul, las bisectrices interiores en rojo, y observen que dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior concurren en un punto. Acá ocurre lo mismo acá y ocurre lo mismo por acá. Dichos puntos se denominan exincentros del triángulo, o sea, donde concurren dos bisectrices exteriores con una interior. Y dichos puntos son centros de tres circunferencias llamadas exinscriptas, que son tangentes a los lados del triángulo, pero sobre las prolongaciones. Miren, una circunferencia de este centro quedaría más o menos tipo así, ¿sí? Las demás exactamente parecidas a esta, tangentes a los lados del triángulo y con centro en el exincentro. Y ya que mencionamos a los puntos notables de un triángulo, vamos a ver una propiedad que liga a tres de ellos de una manera muy curiosa. Y es la propiedad llamada recta de Euler, que dice que si en cualquier triángulo trazamos el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, acá está en azul las alturas, el ortocentro, en rojo las medianas, el baricentro, y en negro las mediatrices, el circuncentro. La propiedad dice que dichos puntos O, G y H están alineados, pero no solamente están alineados, sino que la distancia siempre entre el circuncentro y el baricentro es la mitad de la distancia entre el baricentro y el ortocentro. Esta proporción. Y las proporciones son muy útiles, sobre todo para lugares geométricos, cuando nos piden hallar algún lugar geométrico y queremos usar una homotesia, como ya vimos en el video de homotesia o de lugares geométricos por homotesia. Ahora vamos a definir triángulo órtico a aquel determinado por los pies de las alturas de un triángulo, o sea, de un triángulo ABC. Si trazamos las tres alturas y los pies de las alturas los unimos, este es el llamado triángulo órtico y cumple con la propiedad de que las alturas del triángulo original ABC son bisectrices interiores del triángulo órtico. O sea que este angulito es igual a este angulito es igual a este y este angulito es igual a este. Por ende, el ortocentro del triángulo original es el incentro del triángulo llamado órtico. ¿Qué tal? Bien, y ahora vamos a ver qué son los criterios de igualdad y semejanza de triángulos. Hay 4 criterios de igualdad de triángulos, o sea, 4 maneras de probar que dos triángulos son iguales o congruentes. Dos triángulos se dicen iguales o congruentes cuando hay una isometría o un movimiento que aplicado a uno de ellos hace que coincida sobre el otro. O sea que dos triángulos iguales tienen exactamente todas sus magnitudes correspondientes iguales. Pero no es necesario demostrar que tienen cada uno de los lados y los ángulos iguales para demostrar que los triángulos son iguales. Alcanza con algunos de los lados y ángulos
Y acá les expongo los 4 métodos o criterios de igualdad. El primer criterio, llamado LAL, o sea lado, ángulo, lado, dice que dos triángulos son iguales cuando tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos. O sea, por ejemplo, si tenemos estos dos triángulos, serían iguales. Por ejemplo, si probáramos que AB es igual a A'B', si probáramos que AC es igual a A'C', y si luego demostráramos que el ángulo que está formado por ellos también es igual. El segundo criterio se llama el ALA, ángulo, lado, ángulo. Hay que probar que tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos igual. O sea, por ejemplo, si demostramos que el ángulo en A es igual al ángulo en A', si luego demostramos que el ángulo en C es igual al ángulo en C' y el lado comprendido entre ellos es AC en este caso, si demostramos que AC es igual a A'C', también estamos demostrando que los triángulos son iguales. El tercer criterio, llamado LLL, dice que dos triángulos son iguales cuando tienen los tres lados iguales. O sea, tendríamos que demostrar que AC es igual a A'C', que AB es igual a A'B' y que BC es igual a B'C', y con eso probaríamos que los triángulos son iguales. Y hay un cuarto. Ahora, de estos tres, ¿cuál se usa más? En general, uno muy usado es el primero, pero todos son importantes, ya que todos son herramientas para demostrar que dos triángulos son iguales. Y ojo, no es que siempre puedo usar el que yo quiera, o sea, se me antoja usar el segundo y me concentro en usar el segundo. No, porque puede ser que esa igualdad que ustedes les piden demostrar salga solo por un criterio específicamente, así que cuidado con eso. El criterio LLA, lado, lado, ángulo, dice que dos triángulos son iguales si tienen un ángulo igual. Por ejemplo, podría ser el ángulo en A igual al ángulo en A', el lado opuesto al ángulo, o sea que el lado opuesto, que sería BC, tendríamos que demostrar que es igual a B'C', un lado adyacente, o sea un lado adyacente al ángulo, tendríamos que demostrar por ejemplo que AC es igual a A'C', y que el lado opuesto sea mayor que el adyacente, o sea que BC sea mayor que AC, obviamente que B'C' sea mayor que A'C', es lo mismo. Este criterio se usa poco, pero es muy usado en triángulos rectángulos, ya que es en el único triángulo que sabemos a ciencia cierta que tiene un lado mayor que los otros dos. La hipotenusa es mayor que los catetos. Así que, por ejemplo, si el ángulo en A fuese recto, ya sabríamos la condición que el lado opuesto es mayor que el adyacente, ya que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Así que atentos, para triángulos rectángulos este funciona. Lo interesante del caso es que no siempre usamos los criterios específicamente para demostrar que dos triángulos son iguales, porque nos pide la letra del problema que los triángulos deban ser iguales. Muchas veces nos piden demostrar que dos ángulos son iguales o que dos segmentos son iguales, y resulta que si primero demostramos que dos triángulos son iguales usando cualquiera de los criterios, entonces todos los lados y ángulos correspondientes van a ser iguales, de donde surgen igualdades de segmentos y de ángulos que se demuestran de esa manera fácilmente. Y ahora vamos a ver qué son los criterios de semejanza. Dos triángulos se dicen semejantes cuando se corresponden en una semejanza, una homotesia, una rotomotesia, una simetriomotesia. Pero si ustedes no saben qué quiere decir nada de esas cosas, bueno, la forma fácil es que dos triángulos son semejantes cuando tienen todos sus ángulos iguales. Hay tres criterios para demostrar que dos triángulos son semejantes, y en orden de mayor uso es el primero, el segundo y el tercero. El 99,99% de la semejanza de los triángulos sale por el primer criterio. Y el primer criterio dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. O sea que si por ejemplo demostramos que el ángulo en A es igual al ángulo en A' y que el ángulo en C es igual al ángulo en C', ya queda probado que son semejantes. Obviamente el tercer ángulo va a ser igual porque la suma de los tres vale 180. El segundo criterio dice que son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman proporcionales. Por ejemplo, tendríamos que demostrar que el ángulo en A es igual al ángulo en A', y si este es el lado B y este es el lado C, y este es el lado B' y este es el lado C', tendríamos que demostrar que B sobre B' es igual a C sobre C', o que B sobre C es igual a B' sobre C, que es lo mismo. Y el tercer criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales,
O sea, tendríamos que demostrar que B sobre B' es igual a C sobre C' es igual a A sobre A'. Pero este es el menos usado. Ahora, luego que demuestran que dos triángulos son semejantes, o sea, ya sea por el primer, segundo, tercero, pero como les dije, la mayoría de las veces por el primer criterio, cuando ya sabe que son semejantes, se cumplen el resto de las proporciones. O sea, todos los lados correspondientes son proporcionales y es muy útil para calcular medidas de segmentos cuando conocemos algún lado de un triángulo y algunos del otro. Entonces, planteando la proporción, se pueden despejar. Bien, y el siguiente grupo de propiedades que vamos a ver en el próximo video va a ser la clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos, las propiedades particulares de los triángulos y también la clasificación de los cuadriláteros y sus propiedades. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.